Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este día viernes 8 de mayo del 2020, una nueva edición de Hora Noticias en esta era de la pandemia. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes, porque si bien se esperaba que las restricciones se levantaran en forma inminente, si bien todavía no sabemos qué va a decir hoy más tarde el Gabinete Nacional cuando se reúna, lo que se sospecha es que nada de eso ocurrirá. Las autoridades aún tienen serios temores de que si se relajan algunas restricciones, podemos tener otro brote y pagarlo con vidas. Y por esa razón, lamentablemente, porque es lo que todos queremos, nos imaginamos, algunos no, algunos quieren seguir encerrados para siempre, les aclaro, también me llegan mensajes de eso y los leo en las redes sociales. Pero la realidad es que estamos en una situación donde lo más probable es que continuemos así por un poco más tiempo. Sin bares, sin restaurantes, sin cafés, ni con distancia social, sin nada. Todo en esta vida aséptica que estamos haciendo. Por supuesto, nos pueden seguir en el 87.8 FM. Nos pueden seguir también descargando la aplicación de Radio Austral en cualquier teléfono celular. Y también pueden escuchar este programa de Hora Noticias y todos los anteriores a través de nuestro canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, y se pueden suscribir directamente. Y también pueden entrar, por supuesto, a este canal de YouTube donde están todos los audios de Hora de Noticias, a través de la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera, o mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, o la página de Facebook, la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, y mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au. Hay un cartel enorme que dice Hora de Noticias y entra allí directamente. En este momento, en Australia tenemos casi 6.900 casos, 6.895 para ser preciso. Seguimos con un número de muertes inferior a los 3 dígitos, 97. En New South Wales tenemos 3.044 casos, seguidos por Victoria con 1.454, Queensland con 1.045, así sucesivamente. Y estamos en una situación donde el gobierno dice que es demasiado temprano para darnos un mapa, una hoja de ruta para poder ir disminuyendo las restricciones que ha provocado la pandemia. El ministro de Salud de New South Wales, Brad Hazzard, dijo ayer que todavía no tienen un plan, unos plazos para cuándo podrían levantar las restricciones. Y pedir una hoja de ruta, dice él, no es algo razonable en este momento porque las circunstancias están cambiando cotidianamente. Estos comentarios obviamente se han hecho antes de la reunión que hoy más tarde va a tener el Gabinete Nacional, donde el primer ministro junto con los sanitaristas del país y los premios de los estados van a decidir si relajar o no algunas medidas que tienen del coronavirus. En el estado de New South Wales la tasa de infección es menor que la de Japón y es la mejor, si una de las mejores en el mundo, dijo. En New South Wales tuvimos 2 problemas aquí en Sydney. Uno, por haber dejado desembarcar insólitamente, imprudentemente, negligentemente al crucero Ruby Princess. Y otro problema en un geriátrico que se llama Newmarch House y Dorothy Henderson Lodge, 2 geriátricos. En Newmarch House solamente murieron 16 personas. Y ustedes fíjense, eso les da una pauta de lo contagioso que es esta porquería. En un solo geriátrico murieron 16 personas de las 97 que murieron en todo el país. Porque fue alguien, no se detectó el virus, alguien estaba infectado y contagió a mansalva. No va a haber restricciones, no se van a levantar las restricciones durante el Día de la Madre. En New South Wales, usted aquí en Sydney podrá ir a ver a su madre, solamente acompañado de otra persona y sus menores hijos dependientes, nada más. En Queensland hicieron otra
reglamentación y van a poder de a 5. En South Australia de a 10, pero aquí en Sydney, donde la gran mayoría de ustedes nos están escuchando en este momento, es de a 2. Y mucha gente se ha ofendido por eso, pero el miedo es tal que tiene el gobierno de que se dispare la pandemia otra vez, que prefieren pisar firme y errar sobre lo seguro. Y hay algo que preocupa, por lo menos a mí me preocupa, es qué va a ir pasando a medida que se vayan abriendo las economías de otros países. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, uno de los principales dramas que tienen elecciones en noviembre. Y los Estados Unidos, que es muy importante, pues es la economía más grande del mundo. Y muchos dicen que están en una situación que también es análoga a lo que tenemos nosotros, que es, pueden provocar una segunda ola en la pandemia porque van a levantar las restricciones más temprano y antes de que haya caído la tasa de infección, como ha caído en Australia, pero no ha caído en Estados Unidos. Y eso puede tener consecuencias geoestratégicas enormes para todo el mundo. La realidad es que cuanto más uno investiga, cuanto más uno lee, cuanto más uno habla con gente que sabe más que uno de este tema, cuanto más uno escucha a los expertos, la frase que uno más escucha últimamente es: la verdad que no sabemos. No sabemos. Hay 3 escenarios posibles. Obviamente, sin contar una vacuna, por supuesto, que no sabemos si va a ocurrir alguna vez. El escenario, o el peor escenario, es lo que pasó exactamente con la gripe española en 1918. Si bien nadie está diciendo que esto va a pasar, puede pasar. En Estados Unidos el problema que tienen, y si la economía de Estados Unidos entra en picada, olvídese del resto, ¿no? La claro. El problema que tienen es que empezaron a hacer los lockdowns y shutdowns, las cuarentenas, mucho más tarde que en otros países. Y además se han aplicado en forma inconsistente en muchas ciudades y estados. Y lo más probable es que las estén levantando ahora antes de que sea realmente pertinente y oportuno. En muchos estados las tasas de infección siguen subiendo. Estados Unidos tiene 1.300.000 casos con más de unos 74.000 muertos, o 75.000 ya a esta altura, que es una barbaridad. El presidente Trump dijo que la pandemia es peor que el 9/11 y es peor que el ataque a Pearl Harbor. Sí, claro. Es peor que la guerra de Vietnam, le diría yo. Ya murió más gente por el coronavirus en Estados Unidos que en toda la guerra de Vietnam. Y si bien los líderes de cada país y de cada estado quieren hacer un balance entre abrir la economía y disminuir el número de víctimas, eso no es posible. Obviamente, quienes quieren abrir la economía no es que quiere que se muera más gente. Pero el tema es que si se abre la economía antes y se muere más gente, eso va a ser peor. Ahí sí va a ser peor la enfermedad que el remedio. Si existe una suficiente masa de nuevas infecciones, obviamente no va a haber ni posibilidades de rastrearlas. Obviamente las cuarentenas en algunas ciudades de Estados Unidos y también en Australia le dieron a las autoridades la posibilidad de ganar tiempo para permitir a los hospitales que aumenten el número de ventiladores y demás. Acá en Australia estamos tranquilos en ese sentido, pero en otros países no. Le voy a dar en algunos momentos unas cifras que van a poner esto bien en perspectiva. El problema es que en países como Estados Unidos o en Australia, ni el 5% de la población tiene el virus. Y para que haya inmunidad de rebaño, se requiere que el 60 o el 70% haya contraído el virus. Y después lo haya superado o no se haya ni enterado.
Pónganle en Estados Unidos que hay 70% de la población contra el virus. Eso es alrededor de 200 millones de personas. Con una tasa de mortalidad del 1%, son 2 millones de muertos. Con una tasa de mortalidad del 0.5%, es 1 millón de muertos. Y si encima el sistema de salud se queda avasallado porque no hay camas, enfermeras o médicos se van muriendo porque lo contrae también, esta tasa es exponencialmente alta. Y ese es un escenario que le estoy diciendo que puede ser catastrófico. No le estoy diciendo que vaya a pasar. Le estoy diciendo que puede pasar. Y estos son los escenarios que están contemplando aquí en Australia también, que miran aquello y tienen miedo que eso pase. El segundo escenario es una crisis persistente, que ciudad tras ciudad, región tras región, sigue experimentando brotes en la tasa de infectados. Eso no sería tan importante o tan alta como la primera ola, pero tendría unos problemas enormes y además invitaría a que haya restricciones aún más duras. Aunque haya restricciones más duras, la gente igual tampoco va a salir cuando se entere de eso. Aunque le digan, sí, puede salir, le va a decir, no, gracias. Y está el tercer escenario, que es el más benigno, que uno puede tener pequeños brotes en distintos barrios, distintas ciudades, y que esto se puede convertir en algo como la gripe anual, pero obviamente más letal, pues es más letal que la gripe normal, porque no hay vacuna y porque ha sido demostrado que es más letal. Y si encima coincide con la campaña de gripe, eso va a hacer que el sistema hospitalario quede avasallado. Y esas son las razones por las cuales en Australia, que están mirando eso que puede pasar allí, que ha pasado en Europa, son tan pero tan cuidadosos en no abrir la economía como desde este mismo micrófono pedimos hace unas semanas. Creo que en Australia deberíamos abrir más de lo que estamos abiertos hoy por hoy. Creo que es necesario para nuestra salud mental, porque el número de infecciones es muy bajo, etc. Pero las autoridades tienen terror, tienen más miedo ellos que nosotros, o por lo menos que yo. El modelo sueco, que el mundo decía que era fantástico, bueno, yo no sé si es tan fantástico, porque allí el distanciamiento social fue mucho menos severo, y Suecia tiene una tasa de mortalidad per cápita sustancialmente superior a la de Estados Unidos. Y va a experimentar a la larga el mismo daño económico que cualquier otra nación europea. Como les contaba que el tesorero de Australia dijo esta semana, la tasa de mortalidad de Suecia es 70 veces más alta que en Australia, con el 40% de la población. Así que estamos en una cruzada contra una enfermedad de la cual sabemos mucho menos de lo que pensábamos. Y yo pensé, quizá usted también, cuando esto comenzó, entró en la agenda a principios de marzo, que que nuestros científicos eran tan extraordinarios y la capacidad tecnológica o biotecnológica que tenemos era tan sensacional que en cuestión de días o semanas se encontraban un tratamiento y esto quedaba aislado como un brote, como pasó con algunas otras gripes, punto y aparte. Pero no pasó eso. Y ahora no sabemos cuánto tiempo, estamos hablando de meses como mínimo, vamos a tener que vivir con esto durante mucho tiempo, con el factor agravante que significa el daño económico que estamos padeciendo. Ayer, anteayer, ni me acuerdo, hablaba con un comerciante que me decía, mira, yo no puedo pagar ya no el alquiler de mi local, le voy a pagar el alquiler de mi casa. No tengo más clientes, no viene nadie. Un comerciante en un rubro no profesional, un oficio. Ya está. Bueno, y así hay muchos y muchos y muchos. Hay millones de australianos en este momento que están viviendo del gobierno. Y como el gobierno tiene miedo que esto se levante, o que si levantan esto la cosa empeore, se quedan donde están. Y mientras tanto tenemos el otro problema. Porque la tasa de suicidios en Australia, según un modelo preparado por la Universidad de Sydney, para que esto no lo inventé yo, por favor,
No quiero ser ni agorero ni muy optimista, les estoy contando las cosas como son. El Brain and Mind Center, que así se llama, de la Universidad de Sydney, que está respaldado por la Asociación de Médicos de Australia, Australian Medical Association, ha pronosticado que la tasa de suicidios se va a aumentar en un 50% por los impactos económicos y sociales del coronavirus, y que en realidad puede provocar más muertes que el coronavirus, pero no una más, sino 10 veces más. Y ellos dicen que el impacto del virus que tiene la salud mental puede resultar en 1.500 muertes por año por los próximos 5 años y crear una crisis de salud mental que está directamente vinculada con el desarrollo de la pandemia. Hablaba con un especialista el otro día, un amigo mío que es psiquiatra, y me decía, en mi consultorio no damos más abasto y no tenemos en Australia la suficiente cantidad de profesionales como para poder paliar y resolver los problemas de tanta gente. No estamos preparados. Y por esa razón, quizás, o una de las razones, está clarito que no abrir la economía también tiene sus costos, muy altos. El modelo que se utilizó establece que la tasa de suicidios, que hoy es de 3.000 por año, va a llegar a 4.500, y la tasa de suicidio juvenil va a ser la mitad de los nuevos suicidios que van a ocurrir. Y en un comunicado emitido conjuntamente por el profesor Hickey, que es profesor de la Universidad de Sydney, y por el presidente de la Asociación de Médicos de Australia, Tony Bartone, y otras organizaciones responsables sobre este tema, le han pedido al gobierno que tome acción urgente. Porque la pandemia puede incrementar, le dije, hasta un 50%, y va a dar en primer año el 25% más, y el 30% de los suicidios van a ocurrir entre la gente entre 15 y 25 años. Y esto es porque la tasa de desempleo se va a disparar, ya se ha disparado, y va a afectar muchísimo también a la gente joven, que a veces es la gente más vulnerable. Porque uno ya cuando tiene más años está más curtido, tiene más resiliencia. Ellos dicen que si la tasa de desempleo pica a un 15%, para mí va a ser más que eso, la claro. Para mí ya es más que eso. Porque cuando ellos hablan del 15% están contando a la gente que solamente está desempleada y con un seguro de desempleo, y no están contando a la gente que está recibiendo el Job Keeper o el subsidio, que en realidad lo recibe sin trabajar, que es lo mismo en realidad. Así que estamos enfrentando una situación muy, pero muy complicada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369. Reitero, 0412-388-369 para cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Este fue un trabajo realmente, pero quería traérselos a todos ustedes para realmente saber cuál es el efecto que ha tenido el coronavirus en la tasa de mortalidad mundial. La mejor manera de poder compararlo es hacer una estadística entre cuánta gente murió en marzo del 2019 o en abril del 2019, o desde el 2020, póngale. Desde el 1 de enero del 2020 a la fecha, y del 1 de enero del 2019 a esta misma fecha en el 2019, y comparar. Porque la diferencia entre la cantidad de muertes son las muertes que se tragó el coronavirus. Son las donde mató el coronavirus. No todos los países son honestos en acumular y reportar el número de muertos y datos, pero algunos países sí lo son. Gran Bretaña es uno. Y le voy a decir una cosa, y no se asuste, porque estos números lo van a asustar, pero acá en Australia no está pasando eso. Esto está pasando en Europa. Acá en Australia estamos muy, pero muy bien.
porque lo que le voy a dar ahora es para asustarse. El número de muertes en Gran Bretaña en el mismo periodo del 2019 comparado con el 2020 indica que en el 2020 murieron 61% más de personas que en el mismo periodo del 2019. La única diferencia que existió entre ambos periodos es el coronavirus. Esto es terrible, pero es así. En Bélgica, si uno compara el mismo periodo del 2020 con el mismo periodo del 2019, murió el 60% más de personas. En Francia, si uno compara el mismo periodo del 2019 con el mismo periodo del 2020, murieron 36% más de gente. En Italia, si uno compara el mismo periodo del 2019 con el mismo periodo del 2020, murieron en este año en Italia el 55% más de gente. En Holanda murieron el 52% más de personas. En Noruega fue igual. En Alemania apenas el 3%. En Suecia murieron el 28% más de gente al mismo periodo, este año. En Suiza, el 29%. En Estados Unidos, el 18%. En España, mis queridos amigos españoles, muchos nos están escuchando, la tasa de mortalidad entre el año pasado y este año, a esta altura, la diferencia es del 60%. Entonces, la conclusión a la cual tenemos que llegar, es que esta no es una gripe común y silvestre. Que esta no es algo que dice, bueno, ya está. La realidad es que, diga lo que uno diga, la gran mayoría de la gente que tiene el coronavirus se recupera. Y se recupera rápido. Es más, si hacemos los números globales, en este momento hay 2.253.000 casos activos en el mundo, que se sepa. El 98% tiene una condición muy suave, no le pasa nada. Solamente el 2% no. Pero ese 2% es un número muy grande. Y por eso tenemos lo que estamos teniendo. Estos datos comparativos no los hice yo con una calculadora, les aclaro. Estos datos comparativos fueron publicados por científicos y después reproducidos por uno de los diarios de mayor prestigio en el mundo, que es el Financial Times de Londres, y que tienen una rigurosidad para presentar información como quizás ningún otro medio tenga en Australia. Hacemos una pequeña pausa, pero antes de eso les digo, usted acá no tiene el problema que tienen esos países. Quédese tranquilo. Le estoy dando estos números para que vea por qué nuestras autoridades tienen tanto temor en levantar las restricciones. Pues eso es lo que tienen miedo. Estos números que les estoy diciendo que ellos los conocen bien. Pero usted acá en Australia está bien. Vive acá tranquilo. Pero los números que le acabo de dar no es para estar tranquilo. Pero usted no está ahí. Usted está acá. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mucha gente está tan asustada por el contagiarse el virus que no quieren tocar el dinero en efectivo. No quieren tocar los billetes. A punto tal, mira una estadística muy interesante. La cantidad de dinero que se ha extraído de los cajeros automáticos o ATMs bajó casi un 30% desde que empezó la pandemia. Y que estos números obviamente indican que la pandemia ha cambiado la manera en que muchos consumidores pagan. Y está acelerando rápidamente la tendencia de muchos consumidores de no pagar más en efectivo y utilizar métodos de pago sin contacto como pasar la tarjeta de crédito o acercar la tarjeta de crédito a una maquinita o utilizar las aplicaciones del teléfono. Yo pago casi todo con Apple Pay, por ejemplo. Y le reitero, la cantidad de dinero que se saca de los cajeros automáticos bajó un 32% desde finales de febrero. ¿No? No es para tanto tampoco. Además, hay muchos negocios donde no le permiten a uno ya pagar con efectivo.
Si uno va a JB Hi-Fi, a Bing Lee o The Good Guys, todos los retailers, tiene un cartel que dice no aceptamos efectivo, y así en muchos otros lugares. Por supuesto, si uno se va a comprar un pedazo de sushi y una Coca-Cola, a veces no, pero aún así muchos lugares no quieren tocar efectivo, que es casi una paranoia a esta altura del partido, porque nos estamos convirtiendo así en una sociedad sin efectivo, aunque el gobierno no ha dicho que eso va a ocurrir. Esto iba a ocurrir igual y ahora está acelerándose, como se están acelerando muchísimas otras cosas. Si usted quiere comprar hoy algún tipo de mobiliario, muebles para su casa, en cuanto a poner una oficina en su casa, como sillas de escritorio, escritorios, va a tener suerte si encuentra algo. Pues se vendió todo, no quedó nada. También hubo una enorme cantidad de ventas en computadoras portátiles, en monitores y demás, porque la gente tiene que empezar a trabajar desde su casa. Por eso la gente que está trabajando, y la gente que todavía tiene trabajo, y la gente que tiene un trabajo que le permite trabajar de la casa. Si usted trabaja en cleaning, no puede trabajar de su casa, ¿me entiende? Le estoy dando un ejemplo más burdo, pero así hay un montón. Y la gran mayoría de la gente que están en industrias de hospitality, bueno, tampoco puede trabajar desde la casa ni de casualidad. Así que la realidad que estamos viviendo, donde a veces yo voy a la oficina todavía y seguiré yendo, a menos que un día me lo prohíbe el gobierno, cosa que todavía no ha ocurrido. Pero cuando transito por las calles de Sydney, no hay nadie. Es prácticamente, me siento que puedo estar corriendo una carrera, yo respeto la velocidad, casi siempre, y no hay nadie. Lo que antes me llevaba media hora, me lleva aquí 10 minutos. Se lo dije ya antes. Y lo comprobé ayer también. El aire está limpio, aunque acá en Sydney nunca estuvo tan sucio, pero no hay aglomeraciones. Pero eso va a seguir, ¿eh? Eso va a seguir aun cuando se reabra la economía. El gobierno se dice que va a empezar a disminuir las restricciones en forma incremental en un periodo de 4 semanas, no todo de golpe. Porque quieren monitorear muy cuidadosamente qué va pasando a medida que van levantando una que otra restricción. Tienen terror, tienen miedo, más miedo que usted. Y a mí me irritan algunas de las restricciones. Estoy re harto de no poder ir a un café, me parece una cosa tonta, que puede hacer cola para comprarme un café y está estando más cerca de la gente que está haciendo la cola que si estuviera sentado en una mesa y no tengo dónde sentarme. La vida es como si se hubiera puesto seca. No puede encontrarse con un amigo por un café, no puede encontrarse a mí me gustaba hacer en una pescadería a comprar un poco para comerse un salmón, un calamar, nada. Estamos todos viviendo adentro, comunicándolos virtualmente. A veces tengo reuniones por Zoom de aquí para allá. Yo odio esas cosas. Una reunión por Zoom o por Skype, para mí es algo utilitario, pero si quiero entrar a un seminario, no sirve eso. O sea, sirve, obviamente, hay que usarlo, me parece fantástico. Mejor eso que nada. Pero ¿vamos a hacer así toda la vida? Va a costar. Pero reitero, las esperanzas que yo tenía por lo menos, y que le había transmitido a ustedes, de que iban a haber cambios importantes a partir de mañana, sábado, porque si esto se va a recién anunciar hoy tarde, viernes, no lo veo. No creo, y ya nos han avisado los periodistas por los circuitos que tienen los gobernantes de avisar a la prensa cosas antes de que ocurran para ir preparando a la gente, es que eso no va a pasar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Les cambio de tema por completo, porque la vida continúa, siguen pasando otras cosas. No le voy a hablar del lío que se armó en el distrito de Eden Monaro porque tuvo que renunciar el diputado Mike Kelly por razones de salud, tiene una prueba de salud grave. No voy a hablar de eso, porque se están peleando entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, que no le interesa a nadie. A nadie le interesa si Barilaro, Constanzo, Molan se van a presentar como candidato, no cambia nada. Se han gastado un montón de minutos y de hojas en los diarios hablando del tema. Yo no creo, honestamente no se los planteo porque me parece que es una trivialidad. Pero se habla mucho de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque la vida continúa, siguen pasando otras cosas. No le voy a hablar del lío que se armó en el distrito de Eden Monaro porque tuvo que renunciar el diputado Mike Kelly por razones de salud, tiene una prueba de salud grave. No voy a hablar de eso, porque se están peleando entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, que no le interesa a nadie. A nadie le interesa si Barilaro, Constanzo, Molan se van a presentar como candidato, no cambia nada. Se han gastado un montón de minutos en los diarios hablando del tema. Yo no creo, honestamente no se los planteo porque me parece que es una trivialidad. Pero se habla mucho de violencia doméstica.
Y las estadísticas afirman que en el mundo han aumentado. En Australia no. Ahora, según la última estadística oficial, en Australia no ha habido un aumento de violencia doméstica. Pero voy a contar una historia que no tiene que ver directamente con violencia doméstica ocurrida por el coronavirus. Una mujer cuyo nombre se llama Katie Ann Castell, que tiene 38 años, hace un tiempo se enojó con el marido. Esta mujer es de Brisbane. Porque el marido había llegado tarde del trabajo, para saber qué estaba haciendo el hombre. Estaba enojada, disgustada, furiosa, y le clavó un cuchillo de 20 centímetros en el pecho y lo mató. Lo asesinó. Cuando fue a la corte, le dieron una pena de prisión de 9 años, que a mí me parece realmente una broma, un chiste. 9 años para clavarle un puñal en el pecho al marido. ¿Sabe lo que? ¿Usted se imagina hacer una cosa así? Pues yo no. Le clavó un puñal, lo mató, lo asesinó, lo acuchilló. 9 años nada más por eso. Pero esto es peor, ¿eh? Escúcheme. Después presentó una apelación y le dieron una sentencia reducida y puede ser elegible para que sea dejada en libertad el 20 de diciembre próximo, después de haber cumplido solamente 3 años de cárcel. Y sus abogados hace un par de meses presentaron a la corte y dijeron que la sentencia era manifiestamente excesiva. Y los jueces estuvieron de acuerdo con ella. Yo me quedé helado cuando escuché esto, porque digo, o sea, acuchillar a una persona así, 3 años de prisión. Y encima ella se consideró culpable, pero no de homicidio doloso, sino culposo. La diferencia entre el doloso y culposo, en inglés se llama manslaughter, es el doloso cuando uno lo hace a propósito. Es como si usted agarra un revólver y a propósito le pega un tiro al que está al lado, porque sabe que lo va a matar. Pero culposo vendría a ser que usted tenía un revólver, lo quiso matar o lo quiso amenazar y justo se le escapó el tiro y lo mató. Ahora, yo no entiendo, ¿cómo va a ser culposo este homicidio? Reitero, no se le cayó el cuchillo de la mano, se lo clavó en el pecho. Usted sabe la fuerza que hay que tener para matar a alguien y clavarle un cuchillo de 20 centímetros en el pecho, ¿no? Y salió nomás. Yo sé lo que pienso de esto, no solamente como abogado, sino como ser humano. Y usted piense si el señor que fue asesinado por su mujer, no lo mire desde el punto de vista frialdad de una estadística. Imagínense si hubiera sido su hijo, su hermano o su tío. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El tema central sobre la pandemia son dos, o los temas centrales son dos. Uno, ¿cuánto esto se va a acabar? Y segundo, si va a haber una vacuna. En cuanto a cuándo se va a acabar, algunos expertos daneses dicen que el coronavirus debería llegar a su fin a corto plazo. Ojalá, no sé si tendrán razón o no. Y dicen que esto va a ocurrir después de una segunda oleada de la pandemia. Dicen que es posible que la epidemia muera por sí sola si se mantiene el nivel actual de confinamiento, y también debería desaparecer aplicando un escenario de reapertura básico a condición de que se mantengan las medidas de distancia física e higiene. Pero esto solo hace referencia a corto plazo. Actualmente la inmunidad de la población en Dinamarca, que es donde se publicó esto, es muy débil, por lo que existe un riesgo considerable de que más tarde se registre una segunda oleada de la epidemia. De acuerdo con lo que dicen los científicos en Dinamarca, el escenario básico es reabrir bajo ciertas condiciones centros comerciales, bibliotecas, zoológicos y la celebración de actividades deportivas, pero sin público. Este escenario se podría combinar con el retorno a clase de los estudiantes de secundaria y la apertura de bares y cafés que están cerrados ahí, por supuesto, igual que acá.
Tras el regreso estrictamente controlado de la actividad de guarderías, jardines de infantes y escuelas primarias, que eso ya lo han hecho, ahora ellos dicen que la tasa de reproducción de infección de la enfermedad pasó de 0.6 solamente a 0.9, que es decir, el nivel de contagio por cada enfermo. La epidemia en Dinamarca provocó muchas más muertes que en Australia. Acá tenemos 97 muertos. En Dinamarca ya van por 500 y pico, sobre más de 10.000 casos constatados. Y en cuanto a la vacuna, por ahora, según un informe publicado por el diario The New York Times, que generalmente en temas científicos, ya no políticos, tiene muy buenas fuentes, ellos dicen que la triste realidad es que probablemente la vacuna no va a llegar pronto, que los ensayos clínicos casi nunca tienen éxito y que nunca antes se ha lanzado una vacuna contra el coronavirus para humanos, pues el COVID-19 es uno de muchos otros coronavirus, ¿no? Y nunca hubo una vacuna efectiva contra un coronavirus para humanos, nunca se lanzó una vacuna, nunca se aplicó. Y que el récord de desarrollo de una vacuna completamente nueva es de al menos 4 años, que es mucho más tiempo de que la gente o la economía podrían tolerar las órdenes de distanciamiento social. No obstante, si en algún momento fuese idóneo para acelerar el desarrollo de una vacuna, es ahora. Así que el New York Times le preguntó a muchos expertos en vacunas cómo se podría acortar el proceso y crear una vacuna en los próximos meses y no en años. Y, bueno, es algo imposible. La gran mayoría de la gente que lo está tratando, mire, estamos invirtiendo los mejores cerebros y la cantidad de dinero sin límite, pero dicen que en el mejor de los casos podríamos tener una vacuna lista para finales del 2021. Yo sé que todo esto le afecta a usted, yo sé que esto son muy malas noticias, discúlpeme, yo ni quiero endulzarle el oído, ni quiero, por otro lado, de este humilde micrófono de Radio Austral, haciendo este servicio comunitario para todos ustedes, quiero atemorizarlo, porque siempre le hago el mismo redondeo. Acá en Australia estamos muy bien. Realmente lo de Australia ha sido extraordinario, magnífico, sin un confinamiento excesivo a los neozelandeses, argentinos, peruanos y demás. Y con medidas sanitarias correctas hemos contenido la pandemia, pero vamos a vivir acá adentro por mucho tiempo. Felizmente Australia es muy grande. Esperemos que en las próximas semanas o meses, quizás meses más que semanas, se puedan levantar las restricciones entre los estados y por lo menos pueda ir, no sé, a Darwin o a Brisbane. Pero hasta que eso ocurra, vamos a seguir viviendo prácticamente en nuestras casas. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Les mando un gran saludo a todas las madres en el Día de la Madre. Así que si usted tiene su madre en Australia, yo no, pero si usted tiene su madre en Australia, vaya a visitarla, puede hacerlo. Puede ir de a 2 sin ningún tipo de problemas. Y si usted, señora, tiene 4 hijos, o 3, o 2, que vayan una vez su hijo por un lado y a las 2 horas que llegue el otro hijo por el otro. Puede ir su hijo o hija con su pareja, y si tienen hijos, o sea, sus nietos, pueden ir también. Trate de mantener una buena higiene y el distanciamiento social. No anda los besos y los abrazos, pero tampoco la pavada. Por otro lado, invitamos a toda la gente que se haga el test del coronavirus. Ya lo han hecho en Australia un número impresionante de personas. Somos uno de los países que más ha testeado per cápita a la gente. Es algo por lo cual realmente estamos orgullosos. En Australia ya se han testeado más de 704.000 personas. Y en New South Wales el día de ayer se testearon un solo día 23.000 personas. Y estamos testeando a 27.500 personas por millón de personas. Realmente, lo mejor que puede hacer, si quiere ir a ver a su madre o a su padre, ustedes, señor o señora que tienen una edad menor, vayan y háganse el test del coronavirus. Reitero, no es agradable, pero no le pasa nada a nadie se muere. Yo lo hice, me dio negativo, todos felices. Así, cuando lo va a ver, tiene hasta la conciencia tranquila de que sabe que no le puede pasar, no puede transmitirle nada a nadie. Les habló Ezequiel Trumper, hermoso fin de semana y nos vemos otra vez el lunes. Será hasta entonces.